Hasiko naiz, pixkanaka. Arratsalde on guztioi, mila esker gaur museora etortzeagatik. Guretzako egun berezia da gaurkoa. Denbora luzez, lanean aritu garen proiektu bat aurkezten dugulako, eta horretarako lehenbizi gurekin lanean aritu diren 3 komisarioei eskerrak eman nahiko nizkioke. Mila esker bihotzez. Muchas gracias a los 3 comisarios que, como decía, nos acompañan hoy aquí, nos han acompañado en un proceso largo de investigación que ha sido el proceso compartido, yo creo que con el museo, pero con también otros muchos interlocutores que, bueno, yo diría casi 2 años, año y medio, han estado nutriendo las fuentes que hoy han dado lugar a esta muestra que podemos luego visitar, si no lo habéis hecho ya, en las salas del museo. Escuelas y prácticas educativas experimentales en el arte en el País Vasco entre 1957 y 1979. Es el nombre complejo, porque siempre nos dejamos algo cuando lo hemos estado repitiendo, de este proyecto de investigación y expositivo, que además de la exposición tendrá como colofón un libro que está a punto de ser concluido y que da cuenta de lo que describe precisamente el título de la muestra, y que yo creo que yo no voy a avanzar demasiado porque siempre será una competencia, quedaré fatal delante de lo que luego escucharéis de voz y de mano de los comisarios y los investigadores del proyecto. Pero sí me gustaría decir que es un proyecto que se inscribe y que se promueve desde una de las líneas estratégicas, una de las líneas fundamentales del trabajo que venimos desarrollando en el Museo de Arte Contemporáneo del País Vasco, y que está vinculado justamente a esa idea de entender el arte como experiencia y también el museo como una escuela, y esa función social del arte de la que llevamos hablando durante todo el día de hoy y todo el montaje previo de la exposición. Esa línea de trabajo nos ha llevado a impulsar proyectos liderados por el Departamento de Educación del Museo como Magnet, en colaboración con la Ikastola Barrutia, un proyecto que ya concluye en este año y que ha dado lugar a exposiciones como la muestra que presentamos este verano con el también artista Antonio Ballester Moreno, y que fue realizada en colaboración con los alumnos, profesores y familias, más de 500 personas involucradas en el proyecto que tuvo lugar en Artium en verano, pero también de otras iniciativas como JAI, el Instituto de Prácticas Artísticas, que también se puso en marcha en el museo en colaboración con Tabacalera en el año 2020, y que atiende o responde o da respuesta de alguna manera a esa inquietud o esa necesidad de entender el museo, por un lado, como un lugar de investigación, de recuperación de patrimonio, de memoria, de ser capaz de habilitar otros relatos y otras historias, y que es lo que tenemos que producir, pero también como lugar de pensamiento, un lugar para pensar, que es este eslogan, ese lugar para pensar que decía Oteiza y que los comisarios subrayaron como posible título de esta muestra, y que además casi lo hemos hecho nuestro en este 20 aniversario del museo, que sucede de manera oficial a partir de abril, pero que de alguna manera es esta exposición casi como un statement o como una declaración de intenciones lo que pone por delante el museo en su 20 aniversario. No quiero alargarme más, solamente daros las gracias nuevamente. Quiero dar las gracias también a la Fundación al Museo Oteiza, que es en colaboración con él, que estaba por aquí su subdirector Juan Pablo Huércanos, con quien hemos desarrollado este proyecto, a los equipos del museo y a todas las personas, interlocutores, artífices que tomaron parte en aquellos proyectos y que han sido también, como decía, los principales interlocutores en estos meses de atrás. Iba a presentar muy brevemente, porque su currículum es muchísimo más extenso, a los 3 comisarios. Por un lado tenemos a Sergio Rubira, profesor de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid y Estudios Curatoriales en el Máster de Estudios de la Universidad de Navarra. Entre sus líneas en el currículum ha sido subdirector general de la colección y exposiciones del Instituto de Arte Valenciano, el IBAM, donde fue también comisario de exposiciones y de proyectos como el de Orientalismos, la construcción del imaginario de Oriente Próximo, el fin del siglo XX, o la exposición dedicada al artista Julio González y las vanguardias. Rocío Robles Tardío, que también es profesora de Historia del Arte en la Facultad de Geografía y Historia de la Complutense de Madrid,
donde también ha sido docente de la Facultad de Bellas Artes. Rocío Robles Tardíos, desde abril de 2019, también coordinadora del Máster en Historia del Arte Contemporánea y Cultura Visual del Reina Sofía, y ha formado parte de equipos de proyectos curatoriales como Repensar Guernica. Allí nos encontramos hace ya unos cuantos años. Y por último, y no menos importante, Mikel Onandia, que es profesor del Departamento de Historia del Arte y de la Música de la Universidad del País Vasco, que es licenciado en Filosofía y doctor en Historia del Arte por la misma universidad. Onandia ha ejercido como crítico de arte en diferentes medios y creo que es importante subrayar sus artículos y textos críticos para publicaciones especializadas. Como decía, que no quiero extenderme más, muchas gracias de verdad y bueno, espero que a todos os interese esta exposición. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, a mí lo primero que creo que nos gustaría hacer a los tres, pero para cortar lo haré yo, es un poco, ¿no?, agradecer a Artium la posibilidad, ¿no?, de haber comenzado, ¿no?, este proyecto, de habernos invitado a trabajar sobre este proyecto, ¿no?, y habernos permitido la investigación. También a la Fundación Museo Jorge Oteiza, que también nos ha ido acompañando, ¿no?, en parte del proceso y en donde se mostrará uno de los casos de estudio que hemos seleccionado y que se inaugurará la próxima semana, que es el Cineclub Irún, en el que Oteiza, ¿no?, y Basterrechea participaron muy activamente. Y también nos gustaría mucho dar las gracias al equipo de las dos instituciones, que ha sido fundamental en el acompañamiento. ¿No? Ahora hablamos de los cuidados, ¿no? Pues hemos de decir, ¿no?, que nos hemos sentido muy cuidados por las dos instituciones. Y también muy cuidados por todos los prestadores que han colaborado con la exposición, y también por los protagonistas, ¿no?, ya directamente de algunos casos de estudio, como puede ser la Escuela de Arte de Deva, o como puede ser también la Escuela de Andatza, Taller de Haya. O puede ser también, ¿no?, pues Rocío Peña Ganchegui, que también la vemos por aquí, ¿no?, y nos hemos sentido también muy arropados por ellos en la investigación. Y obviamente también a todas las instituciones, ¿no?, que nos han prestado obra o nos han prestado documentación. El proyecto realmente, y yo creo que también es interesante, ¿no?, contar cómo empiezan los proyectos. El proyecto se inicia por una intuición de Beatriz, realmente. O sea, nos lo plantea casi como una pregunta, ¿no? Cuando estuvisteis trabajando con la colección, ¿no?, empezasteis a ver, ¿no?, esos proyectos que desarrolla, ¿no?, Jorge Oteiza. Llega a desarrollar más de 30 proyectos con una vocación educativa, y entonces, ¿no?, Beatriz nos lanzó la pregunta, ¿no?, y nos dijo: ¿podríais trabajar sobre estos proyectos, investigar más, ver hasta dónde llegaron, ¿no? Y empezamos a trabajar con eso, ¿no? Y luego nos dimos cuenta que Oteiza, ¿no?, era una figura fundamental, es una figura que atraviesa toda la exposición, una suerte, ¿no?, de columna vertebral, pero a medida que fue avanzando la investigación también nos dimos cuenta de que esa columna se quebraba, ¿no? O sea, lo que empezó siendo como algo muy potente, ¿no?, de repente fue rompiéndose, ¿no? Empezaron a a aparecer grietas, ¿no?, en el relato que se había dado de todo este tipo de experiencias, ¿no? Y empezamos a pensar otro tipo de relato en el que aparecían, ¿no?, otros protagonistas que de algún modo habían sido o separados del más oficial, o habían sido o se escondían, ¿no?, o habían sido escondidos detrás de esa gran figura
¿no? Que era la figura de Jorge Oteiza, ¿no? Que, como digo, aún así sigue atravesando toda la exposición. Cuando repasamos, ¿no? Volvimos a leer el Quousque Tandem, ¿no? Que es uno de los textos, ¿no? fundamentales, y yo diría que además fundacional también, de Jorge Oteiza, ¿no? con otro texto que es Ejercicios espirituales en un túnel, fue, ¿no? cuando encontramos la clave de qué era lo que queríamos contar, ¿no? Y fue ese título que es el que realmente ha presidido toda la investigación, ¿no? Que es ese reclamo, ¿no? O ese reclamar, ¿no? Un espacio propio, ¿no? En el que pensar, pero bueno, la cita es mucho más larga, también habla de un espacio para reunirse, un espacio para formarse, y era como, a partir de ahí, ¿no? Empezamos a entender lo que queríamos hacer y cuando hablábamos de educación, a qué nos queríamos referir, ¿no? cuando estábamos pensando, ¿no? el proyecto. Sí que hemos entendido lo educativo desde una forma mucho más amplia, que no simplemente las escuelas, ¿no? Por eso el subtítulo es tan complejo, porque no sabíamos cómo contarlo, ¿no? Realmente, ¿no? Pues un subtítulo que nos ha dado muchos problemas, por cierto, ¿no? Pero bueno, y ese es un poco, ¿no? el origen del proyecto. Yo no sé si Miquel o Rocío quieren añadir algo más, ¿no? a estos comienzos. Bueno, además fue una cita a ciegas, o sea, eso también es interesante contarlo, ¿no? Porque Rocío y yo sí nos conocíamos, porque de hecho estudiamos juntos, no voy a decir cuándo, pero a Miquel no lo conocíamos, pero enseguida la verdad es que fue maravilloso, ¿no? Enseguida empezamos a trabajar, ¿no? Fue casi, ¿no? Amor a primera vista, ¿no? Por decirlo de algún modo. Empezamos a trabajar muy bien los tres como un equipo, ¿no? O sea, nos hemos entendido muy bien desde el comienzo. Hola, Arratsaldeon Danori. Buenas tardes. Sí, yo también quería agradecer brevemente a Beatriz Herráez, a Artium en general, a Enrique Martínez Goicoechea y a Juan Pablo Huércanos y, por supuesto, a la Fundación Museo Oteiza su ayuda y su compromiso con este proyecto, ¿no? Y también agradecer a Sergio y a Rocío, que, como bien decían, no nos conocíamos, y yo creo que ha sido un acierto que hayáis podido venir aquí porque habéis aportado una visión externa, necesaria, para poder acercarse a unas realidades que muchas veces han sido repetidamente tratadas a partir de lugares comunes, ¿no? Una vez dicho esto, quisiera también hacer una breve mención un poco justificativa a cuáles son las fechas, ¿no? elegidas, ¿no? Bueno, claro, gu kokatzen gara 50ko hamarkada bukaeran. Hau da, 1950ko hamarkada bukaeran. Hainbat arrazoiengatik. Batetik, gerra oste oso latz baten ostean, hasten dira lehen zantzuak nolabaiteko berreraikuntza nazional baten nahi batekiko, ezta? Eta hor dago Jorge Oteiza bueltatzen dela Ameriketatik, bukatzen du bere experimentazio formala eskulturagintzan, eta orduan hasten du etapa berri bat etikoki eta politikoki oso aktiboa dena, ezta? Aldi berean, eta Jorge Oteiza ere horretan dago, Irunen zentratuta, Nestor Basterretxearekin, Akademia Errante, eta beste ekimen batzuk badaude hor, pentsatzeko eta sortzeko leku bat bilatzen dutenak, ezta? Hori izango litzateke abia puntua, eta 1960ko hamarkada horretan garatzen diren hainbat esperientzia. Noski, Euskal Eskola, Arte Garaikideko Euskal Eskola, gaur hemen orain eta danok Nafarroan, hau da Euskal Probintzia ezberdinen proiektu hori, manifestuak irakurtzen ditugunean eta erakusketan ikus ditzakezue, hor dago nahi bat, hezkuntzarena, formakuntza behar dugu, eta ez bakarrik etorkizuneko helduena, ez bakarrik umeen formakuntza, artisten formakuntza, gizarte berri baten formakuntza bere nahi dute. Aipatu dira Debako Arte Eskola, aipatu dira Aiako Tailerra eta Eskola, aipatzekoa da 1960ko hamarkadan
Jose Antonio Sistiaga bezalako pintore baten lana, zeina paraleloki bere sorkuntza plastikoari egiten dituen hainbat ekimen, proiektu esperimentalak, hezkuntzazkoak, umeekin, Frantziatik datozen hainbat erreferenteekin, Arno Stern, Celestin Freinet eta halako hainbatekin, Ester Ferrerekin kolaborazioan sortzen du adierazpen askeko tailerra Donostian, 73tik 78ra, erreferente bat bihurtuko dena eta abiapuntu bat proiektu askorentzako. 70ko hamarkadan aurkitu ditu hainbat eta hainbat esperientzia, besteak beste, ja modu individualago batean, baina hor Euskal Eskolatik datozen Jose Luis Zumeta, Rafael Ruiz Balerdi, eta beste batzuk modu individual batean, baina ikastolekin lan egiten dute zuzenean, eta, daukate nahi bat, hezkuntza, lehen aipatu dugun bezala, hezkuntza ikasgelatik ateratzekoa, hau da, modu erabat popular batean implikatzekoa, eta hori nik uste erakusketan ikusgarri badagoela. Zentzu horretan, beste artista batzuen lanak aurki ditzakegu, Rosa Valverderen lana, zeina formakuntza jaso zuen Jose Antonio Sistiagaren adierazpen askeko eskola horretan, eta berak ere, pintoari izateaz gain, hainbat aurren eskolak abiat jarri zituen, Donostian bertan, eta gero iparraldean, Azkainen eta beste leku batzuetan, eta, 70ko hamarkada bukaeran, dakigun bezala, Espainian ematen den trantsizio politiko horren baitan, Euskal Herrian autonomia erkidegoaren agerpenarekin, instituzio berrien eratzearekin, hor bukatuko litzateke, hain normatiboak eta esperimentalagoak diren ekimen ugari, etapa berri bati hasteko. Hain justu, 1979an kokatu dugu, eta 1979 da lehen urtea Bilboko Arte Ederren Goi Eskola funtzionatzen dena fakultate bezala, fakultate bat, artearen fakultate bat, zeina bihurtuko den urrengo hamarkadetan, 80ko hamarkadan, 80ko hamarkadan, inkluso gaur arte, euskal artistentzako erreferente batean, baina, gu geratu gara hor justu, etapa berri horretan hasteko, eta segurazki hori izango da, beste proiektu bat, etorkizunean egin ahal izateko. Eta, labur bukatzeko, esan nahiko nuke baita ere, hezkuntzaren kontzepzio edatu hori, espansio hori hezkuntzarena, eta oso teiziarra den idea hori, ez dela bakarrik geratzen arte plastikoetan, baizik eta ikus daitekela diseinuan, ikus daitekela ikus entzunezkoetan, ikus daitekela baita ere arkitektura proiektuetan, leku bat pentsatzeko ez da bakarrik eskola bat, leku bat pentsatzeko izan daiteke ikastola bat, eta orduan ikastolak proiektu nazional bat dira, eta behar dute adibidez, espazio berri bat, horregaitik garaiko arkitektuek ere sortzen dituzte, Bellagantxegi berak sortzen ditu ikastolak zerotik, planta berritik. Edo baita ere plaza publikoak, Durango kasuan, Eskurdiko kasuan, plaza bat izatetik parke bat izatera, parke bat non enkontrugunea izango den, eskultura ezberdina bilduko diren, eta baita ere Leopoldo Zugazaren eskutik erakusketa areto bat sortuko dan, hezkuntza proiektu esplizitu batekin atzetik. Nik uste hori direla apur bat erakusketaren hildoak. Segurazki, Rocío, seguro que quieres ahondar un poco más en todas estas ideas. Muchas gracias. Yo, antes que coger el testigo que me pasa Miquel, quisiera reiterar mi agradecimiento, también como han hecho mis compañeros, mi agradecimiento a Artium, a Artium Museo, a través de Beatriz Herráez, por la invitación. Realmente era un reto al mismo tiempo que un regalo, un reto como investigadores y también una oportunidad de abordar, de poner
una serie de nombres, ¿no?, que habían sido algunos de ellos abordados de manera individual, con anterioridad, pero qué ocurría cuando se les ponía a todos juntos en un tablero, ¿no? Que era parte, ¿no?, de nuestros primeros procesos, nuestros primeros pasos en la investigación, ¿no? Dado un mapa, dado un escenario, dado un territorio, qué ocurre en Euskadi cuando se sale de una historia predominantemente nominal para densificarla y complejizarla, ¿no? Y es ahí donde, bueno, pues sin querer ser exhaustivos, hemos reunido una serie de casos, ¿no?, de propuestas que son las que articulan, ¿no?, y son los protagonistas de la exposición que presentamos. Yo estoy sumamente agradecida, ¿no?, a Artium y también, ¿no?, por esa colaboración que ha sido necesaria y también muy generosa, ¿no?, de la Fundación Museo Jorge Oteiza en acompañarnos y apoyar, ¿no?, en confiar en este proyecto de la misma manera que todos los prestadores, ¿no?, particulares o instituciones que con sus préstamos han podido, ¿no?, darle forma, ¿no?, a nuestra idea, ¿no?, a nuestra hipótesis de trabajo, que ya terminada y definida, el resultado es un sitio para pensar, ¿no? Escuelas, ¿no?, y prácticas artísticas experimentales de arte en el País Vasco entre el 57 y el 79. También, ¿no?, yo creo que, y ya paso, es el momento de los agradecimientos, pero yo creo que hay muchas personas implicadas, ¿no?, no solo el museo en su nombre, sino también, ¿no?, los nombres propios, ¿no?, como el equipo, ¿no?, en torno a Beatriz Herráez, Enrique Martínez, todo el equipo, ¿no?, de coordinación, registro y restauración, que nos han estado también, ¿no?, ayudando a darle a consolidar nuestro proyecto también, ¿no?, a Xavier Salaverría por el diseño, ¿no?, y la articulación, ¿no?, en el espacio de estos casos de estudio que nosotros hemos considerado como válidos, pero como decía, no son todos, pero sí nos parecen sumamente significativos para contar, ¿no?, esta historia de lo que ocurre o para aproximarnos a lo que ocurre en el País Vasco en esos años determinados, ¿no?, en la franja elegida. Yo creo que, bueno, por dónde tirar, ¿no?, por dónde seguir. Antes comentaba, ¿no?, que propiamente la exposición, ¿no?, y también pensar ahora, ¿no?, que empieza a sentarse, ¿no?, como el propio espacio, hay varios tiempos, de la misma manera que ya ha mencionado Sergio, que hay varios bajos continuos, yo diría, ¿no?, y yo creo que eso es lo interesante de la exposición. Está Jorge Oteiza, ¿no?, que es un elemento, ¿no?, que de alguna manera está presente, más visible, ¿no?, emerge o pasa un segundo plano en algunos o gran parte de los proyectos que hemos reunido, pero también hay otros nombres, ¿no?, y yo creo que eso da coherencia a nuestra propuesta y también, ¿no?, de alguna manera da coherencia como tal, ¿no?, o sea, las cosas hilvanan y resultan, ¿no?, adquieren una lógica, ¿no?, a la hora de ser contadas, ¿no?, de ser recuperadas. Yo creo que también algo que esta exposición hace es recuperar, ¿no?, muchos nombres y propuestas que habían quedado en ciertos márgenes, ¿no?, o que no habían sido abordados o vistos de una perspectiva distinta, ¿no? Yo creo que la polifocalidad, ¿no?, de interpretaciones siempre enriquece el relato, ¿no? Cómo traer Ikastolas a algo, ¿no?, o a un enunciado que es un sitio para pensar, o una plaza, ¿no?, en el caso de la Plaza Azcurdi de Durango, o por qué, ¿no?, abordar, ¿no?, el diseño industrial y el mobiliario moderno
a una exposición, ¿no?, que no deja de ser una hipótesis, ¿no?, convertida en tesis, que es un sitio para pensar, ¿no?, o hablar de prácticas artísticas experimentales, qué lugar ocupan los muebles, ¿no? Bueno, yo creo que en la exposición queda de una manera, ¿no?, pensamos que queda argumentado, y es esa la idea, ¿no?, que nos mueve, ¿no?, o que está detrás de esas presencias, es el hecho, ¿no?, como señalábamos, esos sitios para pensar, esos lugares en los que trabajar, hablar, no solamente de arte, sino porque en el fondo lo que hay es un proyecto político, un proyecto social, ¿no?, un proyecto político más allá de partidos, sino un proyecto de saber cómo organizarse y cómo dotarse de estructuras, infraestructuras, ¿no?, desde una escuela a una universidad, a una renovación de la enseñanza artística, pensar cómo se educa al niño y a la niña, pero también cómo se forma al futuro artista, ¿no? O sea, el sitio para pensar también, ¿no?, es polisémico, ¿no?, en ese sentido, ¿no? De ahí que, bueno, un sitio para pensar es una galería de arte o una tienda de muebles en la que se reúnen los artistas, arquitectos reunidos, ¿no?, bajo ese lema, ¿no?, o ese proyecto que era la Escuela de Arte Vasco, por ejemplo, ¿no?, como ocurría en Espiral. Sí, bueno, yo creo también, ¿no?, que tiene que ver mucho con eso que es la recuperación, ¿no?, también la construcción de una idea de país, ¿no?, que es fundamental, yo creo que en todos los proyectos, ¿no?, vinculado a la cultura de una forma amplia, al arte también, ¿no?, en este caso de una forma muy concreta, y también, pues, por ejemplo, puede ser como a la lengua, ¿no?, que también muchos de los proyectos están vehiculados, ¿no?, a través del euskera y de esa recuperación, ¿no?, o reivindicación, ¿no?, del euskera. Yo creo que hay también dos grandes diferencias. Hay proyectos en la exposición muy personalistas, ¿no?, o que funcionan, ¿no?, de una forma, ¿no?, hay un autor claramente. Yo creo que ahí tenemos el ejemplo, ¿no?, seguramente del propio Oteiza, ¿no?, en el que nunca dejaba de ser el autor, ¿no?, de todos sus proyectos, y luego, ¿no?, terminaba escapándose, ¿no?, de esos proyectos. Y luego tenemos otro tipo de propuestas que hablan más de una idea del conocimiento compartido, de generar comunidad, ¿no?, que en Oteiza estaba, ¿no?, pero al final su personalidad podía por encima de ese tipo de planteamientos, ¿no?, y que tenían que ver eso, ¿no?, con compartir el conocimiento, generar una comunidad, y luego, ¿no?, ir ampliando esa comunidad, ¿no?, cada vez más. Y yo creo que ahí, pues nada, la escuela de Deva, ¿no?, esa segunda parte, ¿no?, ya en la que Oteiza ya no está tan desvinculado, creo que es uno de los ejemplos, o también el taller de Haya o la escuela de Andatza, ¿no?, que se planteaban de esa forma. Otra cosa muy interesante de algunos de los casos que nos hemos ido encontrando es también producir, ¿no? La idea de la producción también se encuentra detrás de muchos de esos casos, ¿no? Ese lugar para pensar no se queda solo en pensar, ¿no?, sino que hay una segunda parte que tiene que ver con la acción y que tiene que ver también con la producción. Que además yo creo que en Euskadi se han dado, pues, los modelos, ¿no?, de algún modo, que luego se han seguido, ¿no?, en otros lugares, ¿no?, y que tenían que ver con ese lugar para pensar y también con ese espacio de producción. Todos pensamos, ¿no?, estoy pensando en Arteleku, y que de algún modo podemos encontrar el germen en esos otros lugares, ¿no?, como puede ser el taller de Haya, como puede ser la propia escuela de Deva, ¿no?, de algún modo, ¿no?, articulado de otra forma, sin institucionalizar, porque otro elemento que habría que subrayar es la autogestión, ¿no?, cómo estos grupos, ¿no?, de personas eran capaces de articularse
para realizar esos proyectos, ¿no? Con José María Larramendi, ¿no? Lo hablábamos mucho, que siempre decían, ¿no?, que la Escuela de Deva no estaba organizada, pero obviamente no es que no estuviera organizada, sino que no respondía a un organigrama de una institución, ¿no?, sino que el organigrama era otro, ¿no? Y yo creo, no sé si, bueno, está Carmen Monreal entre el público, que no sé si luego nos querrá discutir, pero yo creo que sucedía también lo mismo con el taller de Haya, ¿no?, que no seguían los patrones que todo el mundo pensaría que deben seguir. Y otro aspecto que yo también destacaría es otros proyectos que tienen que ver con la ciudadanía. O sea, cómo la propia ciudadanía es capaz también de organizarse para generar, por ejemplo, la Universidad Popular de Recalde-Berry, ¿no? Cómo el movimiento ciudadano en Euskadi funciona de tal forma, ¿no?, frente a esos años de represión, ¿no?, que supuso la dictadura franquista. Obviamente, ¿no?, tienen que intentar generar esos espacios, ¿no?, esos lugares, ¿no?, desde los que pensar y desde los que actuar, y cómo los movimientos ciudadanos se articulan, pues eso, ¿no?, para generar la Universidad Popular de Recalde-Berry, que además estaba recuperando modelos de la República, ¿no?, en un barrio que era, leyendo, ¿no?, era maltratado sistemáticamente por las instituciones, ¿no?, por el Ayuntamiento de Bilbao en ese momento, ¿no? Y todo esto son aspectos, ¿no?, que se configuran. Otra cosa que nos interesaba también era ver o trazar líneas o trazar hilos hacia otros lugares, ¿no? Ver también cómo no solo estaba sucediendo aquí, sino cómo muchos de los personajes que estaban trabajando desde aquí establecían redes, ¿no?, con otros lugares, ¿no? Y por eso seguramente a lo mejor les sorprenda que, por ejemplo, el Laboratorio de Formas de Galicia está incluido en la exposición, también está incluida la Escuela Experimental de Córdoba, pero para nosotros era importante ver cómo, pues, por ejemplo, ¿no?, Antonio Oteiza, el hermano de Jorge Oteiza, participa en la primera escuela libre de Sargadelos, ¿no?, que es el Laboratorio de Formas de Galicia, y cómo el Laboratorio de Formas de Galicia, ya simplemente el nombre, ¿no?, nos hace pensar en esa relación, ¿no?, con otro laboratorio de formas que sería el del propio Oteiza, ¿no? O cómo Oteiza viaja a Córdoba para trabajar en la Cámara de Comercio de Córdoba, conoce, ¿no?, allí a todos los que luego formarán la Escuela Experimental de Córdoba o formarán el equipo 57, y cómo, pues, ¿no?, un año después, ¿no?, de que Oteiza esté en la Cámara de Comercio de Córdoba, pues de repente aparece la Escuela Experimental de Córdoba y un poquito más tarde aparece el equipo 57. No quiere decir que Oteiza fuera el ideólogo, pero desde luego sí que queríamos evidenciar cómo se expande, ¿no? Es mucho más amplio, ¿no?, todo este tipo de propuestas o este tipo de prácticas, ¿no? Sí, bueno, yo quisiera ya, para ir terminando, para no alargarnos demasiado y quizá acceder a salas, que es lo más interesante, ¿no? Ver los materiales, ver las obras y después de esta presentación, quizá ahondar en la idea de que tampoco se trata de una exposición exclusivamente de carácter histórico, que lo es, por supuesto, pero también ahondar en la idea de que fue una época de génesis de muchas cosas que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Estamos pensando, ahí en la exposición, por ejemplo, al final de la exposición hay una película que es prácticamente inédita, de Koldo Larrañaga, realizada en el entorno de la Ikastola Olavide, aquí en Vitoria, y hablan un poco de la situación del euskera en Vitoria, ¿no?, en el año 78. Y entonces es muy interesante verla desde la perspectiva actual, ¿no?, ver cómo se ha evolucionado, ¿no?, qué ha ocurrido en estos años, ¿no?, cuál es la evolución de los artistas plásticos en la actualidad, que muchos de ellos han tenido como referentes lo que se ha conocido como Escuela Vasca de Arte Contemporáneo, ¿no? Estoy pensando también, pues no sé, en la propia educación, ¿no? Sergio hablaba de Arteleku, claro que está la Escuela de Arte de Deva, está luego Arteleku, y en la actualidad tenemos otros programas como el propio JAI, que
que parte también de Artium de Vitoria en colaboración con Tabacalera. Pues hablando de las distancias, y es otra realidad, pero también son consecuencias, ¿no? O la propia colección de Artium, ¿no? Estamos hablando, esta exposición tiene un sentido aquí porque la propia colección de Artium, que empieza antes de nacer Artium como Museo de Bellas Artes Provincial de Álava, en el año 75, donde hay una querencia de coleccionar arte alavés, arte vasco y arte español, con cosas que, bueno, en la actualidad serían muy difíciles de conseguir porque hubo un buen ojo en esa época, ¿no? Por tanto, es un momento en el que hemos querido mostrar, ¿no? Una época que explica muchas cosas de las que han acontecido durante los últimos años y en la propia actualidad. Y no sé si quiere apuntar algo más, Rocío, y si no, pues también estaría bien un poco que la gente, los propios asistentes a esta presentación, antes de acudir a salas, pues si quisieran hacer alguna apreciación, alguna aportación, cuestión, pregunta. No sé si quieres. Yo solamente señalar, ¿no? Algo, bueno, tampoco por ponerme muy estupenda, ¿no? Pero a propósito, ¿no? De cómo qué reúne, ¿no? la exposición o el tipo de materiales con el que hemos trabajado, ¿no? Beatriz Raez antes ha señalado, ¿no? Esa labor, ¿no? de la investigación también, ¿no? Como un ejercicio de recuperar parte, ¿no? de la historia, del pasado, de volver, ¿no? a esos elementos que constituyen, ¿no? sobre los que están fundados, ¿no? Como acaba de señalar Miquel, ¿no? Esos momentos de, digamos, de urgencia, bueno, urgencia y necesidad, ¿no? Desde dentro dotarse de nuevos medios, nuevas estructuras, ¿no? en un contexto político complejo, ¿no? y complicado. De tal manera que los materiales que nos hemos encontrado, ¿no? también nos están devolviendo, ¿no? esa imagen del tiempo, esa imagen de la época. Y yo, bueno, quería destacar, ¿no? la recuperación de esos archivos personales, ¿no? La voluntad que han tenido los protagonistas de los casos que hemos abordado, de los episodios que hemos abordado, que han tenido de recuperar y conservar esos materiales de tal manera que hoy, ¿no? los traemos a una sala de exposiciones, podemos contar, ¿no? o revisar esos episodios. Nosotros planteamos, ¿no? una propuesta, pero yo creo que esta exposición, ¿no? abre vías para volver, ¿no? y lanzar, ¿no? nuevas miradas al pasado, ¿no? esta segunda mitad, ¿no? del siglo XX en el País Vasco. Y sobre todo, ¿no? por un lado, ¿no? ese carácter documental, el archivo particular, ¿no? que es tan protagonista de la exposición, pero al mismo tiempo las películas, ¿no? O sea, traemos, ¿no? y creo que es una labor, ¿no? también parte, ¿no? del museo, de la investigación, etcétera, volver, ¿no? a recuperar esos materiales bueno, que permiten, ¿no? contar y volver, ¿no? de una manera con nuevos materiales, con nuevos argumentos, ¿no? que probablemente sirvan, ¿no? para matizar lo que se conocía o incluso, ¿no? para no cambiarlo, ¿no? pero bueno, aportar una nueva, ¿no? Sí. Bueno, y yo creo que también es interesante, ¿no? que Xavi está por aquí, Salaverría, ¿no? el diseño que ha hecho para la exposición, ¿no? que tiene que ver con los módulos, ¿no? con lo modular y cómo ¿no? hay una misma unidad que va articulando toda la exposición, ¿no? pero que también se va como moldeando, ¿no? o adaptando, ¿no? a cada uno de los casos, ¿no? de una forma muy inteligente, ¿no? Esa idea casi de puzzle, ¿no? que se va generando en toda la exposición y que yo creo que ha funcionado muy bien, ¿no? Ahora cuando la vean
entenderán, ¿no?, de lo que estoy hablando, ¿no? Cómo hay una unidad que va articulando toda la exposición, ¿no?, y cómo toda la documentación se va construyendo en torno a esos módulos, ¿no? Así que me parece que eso también al final, ¿no?, ha entrado muy bien en el propio discurso que teníamos nosotros como comisarios, ¿no?, del proyecto. Algo que también a mí me ha hecho especial ilusión como parte del proyecto es que seguramente, ¿no?, gracias, ¿no?, a la investigación que hemos desarrollado, se han vuelto a activar algunos de esos lugares, ¿no?, de otra forma, ¿no?, pero se han vuelto a activar algunos de esos lugares que tratamos en la exposición. Y verán también que hay una sala que está dedicada a los libros, ¿no? Y hemos intentado recuperar esas bibliotecas, ¿no?, como puede ser la del propio Teiza, donde hemos hecho una selección de algunos de los libros que tenían que ver directamente con la educación o con otros espacios para pensar, ¿no?, como puede ser Bauhaus. Luego hay más bibliotecas, ¿no?, dentro de la exposición, y luego también está una parte de la biblioteca de José María Larramendi, que formó parte, a su vez, de la escuela de Deva, ¿no?, que también hablaba de esa idea de conocimiento compartido, ¿no?, cómo una biblioteca se construye a partir de los libros de todos, ¿no?, cómo se van sumando, ¿no?, los libros de todos los que participaban en Deva para generar esa biblioteca que luego era utilizada por todos. Y hemos hecho un pequeño juego, ¿no?, de algún modo, que es volver a liberar esa biblioteca, ¿no? Hemos replicado todos los libros, ¿no?, que hay en la exposición, y el público puede ir a la exposición, sentarse, ¿no?, también, y volver, ¿no?, a utilizar una de las salas de Artium como una suerte de biblioteca concentrada, ¿no?, en esos libros que se utilizaron en Deva, o que utilizaba Jorge Oteiza, o que utilizaba Miquel Mendizábal también, ¿no?, cuando empieza a trabajar, ¿no?, en la Ikastola, ¿no?, y en el desarrollo de esa asignatura que era expresión plástica. Así que eso también me ha gustado mucho, ¿no?, del proyecto, cómo se han empezado a activar de nuevo, ¿no?, algunos de esos lugares para pensar. Quizá un último apunte para finalizar definitivamente y decir que hay prevista una publicación que saldrá en próximas semanas con la colaboración de diferentes especialistas como Fátima Sarasola, David Fuente, Irene López Goñi, Juan Pablo Huércanos y nosotros mismos, que es una publicación especial, ambiciosa, y David Fuente, que trasciende el mero catálogo de la exposición. Y yo creo que ya podemos acceder a salas y que sea verdaderamente ya también un lugar de encuentro, ¿no?, un sitio para pensar. Eskerrik asko danori.